Mi familia me maltrata cuando descubrieron que era la hija del amante de mi madre, sin comida y encerrándome días en el sótano, pero nada se compara a sus años en prisión. Yo, de 30 años, huí de casa cuando tenía 15, y ahora, después de todos estos años, estoy aterrada de que mi pasado me esté alcanzando. No sé si estoy exagerando o si debería hacer más para protegerme. Pero tengo que darles contexto para que entiendan lo que he vivido y lo que vivo ahora, pero si debo resumirlo diría que mi infancia fue un infierno. Mi madre tuvo un romance, y yo fui el resultado. Mi padre no se enteró hasta que tenía 10 años, y cuando lo supo, fue como si se activara un interruptor. Un día era estricto, pero distante, al siguiente, me miraba como si fuera algo repugnante. Al principio no entendía qué estaba pasando. Mi padre dejó de hablarme, salvo para darme órdenes o insultarme. Mi madre, que siempre había estado más involucrada, comenzó a evitarme. Mis hermanos, con quienes solía jugar, de repente ya no querían que estuviera cerca. Toda la casa cambió, y yo parecía que ya no era aceptada allí. Luego, los escuché discutir. Mi padre estaba furioso, exigiendo saber quién era mi padre biológico. Mi madre lloraba, insistiendo en que no importaba, que yo seguía siendo suya, pero mi padre no lo veía de esa manera. Intentó localizar al hombre, pero nunca lo encontró. O mi madre mintió, o el hombre se fue del pueblo, o simplemente no sabía que yo existía. Cualquiera que fuera el caso, mi padre no tenía a dónde dirigir su rabia, así que la descargó sobre mí. Me convertí en el saco de boxeo de la familia. Todo comenzó de manera sutil. Hacía comentarios crueles sobre cómo no me parecía en nada a él. Mi madre suspiraba ruidosamente cada vez que me veía. Mis hermanos susurraban y se reían a mis espaldas. Luego empezaron los castigos. De repente, yo era la única que tenía que hacer todas las tareas del hogar. Al principio pensé que solo era para mantenerme ocupada, pero pronto quedó claro que ese era mi rol. Hacía todo mientras mis hermanos no movían un dedo. Si cometía el más mínimo error, mi padre me pegaba. No solo una palmada, sino golpes fuertes que dejaban moretones. Mi madre nunca intervenía. A veces, incluso me decía que lo merecía. Cuando tenía 11 años, mis hermanos se unieron al abuso. Me acosaron incansablemente, llamándome nombres y empujándome cuando mis padres no miraban. Mis hermanos menores, que antes me seguían como una sombra, de repente me escupían en los pies y me llamaban un error. Mis hermanos mayores eran aún peores. Me trataban como si estuviera por debajo de ellos, dándome órdenes como si fuera una sirvienta sin paga. Todo empeoró. Cuando tenía 12 años, me di cuenta de que la comida era un privilegio, no un derecho. Si mi padre estaba de mal humor, simplemente no me dejaban comer. A veces, era una sola comida, otras veces, pasaban días antes de que me dieran algo más que sobras. No me permitían tener vida social, ni pijamadas, ni fiestas de cumpleaños, ni actividades extracurriculares. Mi padre decía que no era parte de la familia, entonces, ¿por qué debía actuar como si lo fuera? Lo único que me permitían hacer era ir a la escuela, hacer mis tareas y volver directamente a casa a hacer mis quehaceres. Tampoco tenía ropa propia. Mis padres nunca me compraban nada nuevo. Usaba las peores prendas de mis hermanos, que ya estaban rotas o manchadas más allá de su reparación. Cuando me quedaban mal, me decían que me las arreglara. Así que iba a la escuela con ropa holgada y desgastada mientras mis hermanos usaban ropa bonita y bien ajustada. Era humillante. Luego, cuando tenía 13 años, mi padre comenzó a encerrarme en el sótano cuando me portaba mal. La primera vez, fue solo por unas horas. La segunda vez, toda la noche. Luego se convirtió en fines de semana enteros. Estaba allí en completa oscuridad, con hambre, congelándome, con nada más que una manta delgada sobre el frío suelo de concreto. Si lloraba, el castigo era peor. Cuando me dejaban salir, pensaba en huir. Incluso entonces, fantaseaba constantemente con eso, pero no tenía a dónde ir. Aún era una niña, y tenía miedo de lo que me pasaría si me atrapaban. Y luego llegó el día que cambió todo. Tenía 15 años cuando sucedió. Era un día normal, escuela, tareas, silencio en la mesa. Estaba lavando los platos, cansada y hambrienta, cuando mis manos resbalaron y un vaso se rompió en el suelo. Apenas tuve tiempo de reaccionar antes de que mi padre me agarrara y me tirara al suelo. Mi madre comenzó a gritar, y supe exactamente lo que venía. Pero esta vez fue diferente, al menos en lo que respecta a mi reacción. No recuerdo mis palabras exactas, pero finalmente dije lo que había estado quemándome durante años, algo así como que no fui yo quien engañó. Yo nunca pedí nacer. Esto fue culpa de mi madre, no mía. El segundo en que lo dije, toda la habitación se quedó en silencio. Y luego perdieron la calma. Mi padre me golpeó primero, luego mi madre, luego mis hermanos. Esto no fue como los castigos de siempre,
no solo me pegaban para disciplinarme. Todos me atacaron a la vez: golpes, patadas, tirones de cabello, bofetadas. Estaba en el suelo tratando de proteger mi cabeza, pero no pararon. Mis costillas, mi espalda, mis brazos. Cada parte de mí sentía como si estuviera ardiendo. Pensé que me iban a matar. Luego, de alguna manera, logré liberarme. No sé cómo. No recuerdo si rasqué, mordí o pateé para salir, pero de repente, estaba corriendo. Salí corriendo por la puerta principal, corriendo por la calle sin saber a dónde iba. Los oía gritar detrás de mí, pero no me detuve, no hasta que mis vecinos me vieron y me detuvieron. Debí de haberme visto como una víctima de una película de terror, sangrienta, morada, cojeando. Una mujer dio un grito. Alguien más gritó. Y de repente, la gente corría hacia mí. Luego llegaron las sirenas. No recuerdo mucho después de eso. Estaba tan adolorida que me desmayé antes de que me subieran a la ambulancia. Esa noche fue la última vez que vi a mi familia. Después de desmayarme, desperté en el hospital. Mi cuerpo me dolía por todas partes: moretones, cortes, una cara hinchada. Una enfermera estaba allí cuando abrí los ojos, hablándome suavemente, preguntándome si necesitaba algo. Me desconcertó porque no estaba acostumbrada a la amabilidad. Apenas sabía cómo reaccionar. Ahí fue cuando los servicios de protección infantil se involucraron. Los trabajadores sociales y los policías me entrevistaron, tomaron fotos de mis heridas y revisaron mi historial médico. No creo que haya procesado completamente lo que estaba sucediendo. Solo me senté allí, respondiendo sus preguntas en un estado de confusión. Mis padres fueron arrestados. Mis hermanos fueron sacados del hogar. Mi hermano mayor, que acababa de cumplir 18 años, de alguna manera convenció a las autoridades de que no estaban involucrados. Evitaron la cárcel y le otorgaron la custodia de mis otros hermanos. A mí me pusieron en cuidado temporal. Pensé que tenía una oportunidad de escapar, pero pronto aprendí que el cuidado temporal no siempre es el nuevo comienzo que la gente imagina. Mi primera familia de acogida no fue mala. La madre adoptiva, Margaret, estaba en sus 50 y tantos, una viuda que había estado acogiendo niños durante años. No era cálida exactamente, pero tampoco era cruel. Me dio mi propio espacio, me permitió comer cuando quería, y no esperaba que ganara mi lugar. Margaret tenía algunos otros niños en acogida, y todos simplemente coexistíamos. No era perfecto, todavía tenía pesadillas y me costaba adaptarme a la vida normal, pero al menos nadie me golpeaba, nadie me gritaba por existir. Desafortunadamente, la salud de Margaret empeoró. Tenía problemas médicos continuos, y unos meses después, tomó la difícil decisión de dejar de acoger niños. Lo entendí, pero tenía miedo de irme. Aunque no había estado allí mucho tiempo, era el lugar más seguro en el que había estado. Luego, me colocaron en otro hogar. El segundo hogar no era abusivo, pero tampoco era ideal. Los padres adoptivos, John y Lisa, estaban en sus 30 y tantos. No tenían hijos biológicos y parecían estar bien sobre el papel, pero realmente no querían ser padres. Me daban de comer, me dieron una habitación, y eso era todo. Apenas me hablaban, salvo para decirme las reglas. No había seguimiento, no había conversaciones, ni esfuerzo para ayudarme a adaptarme. Simplemente estaba allí, como un fantasma en su hogar. Unos meses después, se hizo evidente que realmente no querían una niña en acogida. Querían el dinero que venía con la acogida, pero no les interesaba criar a una adolescente traumatizada. Los escuché hablar una noche. Lisa decía que no pensaba que fueran aptos para esto, John estuvo de acuerdo en que era demasiado trabajo. 2 semanas después, le dijeron a los servicios de protección infantil que no eran la mejor opción y pidieron que me sacaran. Así que me movieron de nuevo. Esta vez, me colocaron con David y Yaron, una pareja en sus 40 y tantos que llevaban más de una década acogiendo niños. Tenían la reputación de ser estrictos pero estructurados. El servicio de protección infantil los describió como un hogar responsable y adecuado. Eso era mentira. Desde el momento en que entré, supe que algo estaba mal. La casa estaba inmaculada, casi como si nadie viviera realmente allí. Había otros niños en acogida, pero todos se veían agotados y desconfiados. Luego llegaron las reglas de la casa: la comida no era gratis, tenías que ganártela, la ropa no te la daban, tenías que trabajar por ella, productos de higiene, lo mismo. ¿Romper las reglas? Castigos. Y lo primero que hicieron, me raparon la cabeza. Dijeron que era por higiene, que algunos niños de acogida llegaban con piojos o infecciones y que era política de la casa. Pero yo sabía la verdad, era sobre control. Lloré, y no les importó. La primera revisión de servicios de protección infantil ocurrió después de unos 3 meses. Debería haberles dicho la verdad, que estaba hambrienta, agotada y aterrada,
que los padres adoptivos apenas nos prestaban atención, a menos que fuera para darnos órdenes, que básicamente éramos mano de obra infantil disfrazada de familia de acogida. Pero no lo hice. Le dije al trabajador social que me gustaba vivir allí, que David y Yaron me prestaban atención, me cuidaban, me alimentaban bien, me mostraban amor y me apoyaban. ¿Por qué mentí? Porque estaba aterrada. Ya me habían movido 2 veces. No sabía a dónde me enviarían después. Al menos aquí tenía amigos. Sabía que era malo, pero tenía amigos aquí, mis primeros amigos reales. Y temía que el próximo lugar pudiera ser aún peor. Así que sonreí, asentí y convencí al trabajador social de que todo estaba bien. Y así, Servicios de Protección Infantil se fue. Me quedé en esa casa casi 3 años. Sabía que la única forma de salir era envejecer dentro del sistema, así que me concentré por completo en la escuela. Trabajé en empleos cuando pude, ahorré el dinero que ganaba y planeé el día en que finalmente pudiera irme. Cuando cumplí 18 años, tenía un diploma, una pequeña cuenta de ahorros y una promesa para mí misma de que nunca dejaría que nadie me controlara nuevamente. El día que me fui, abracé a Sam, Milo y Riley para despedirme. Prometí que mantendría el contacto, que los ayudaría cuando pudiera. Luego, salí y nunca miré atrás. Al principio, luché. Estaba sola, con poco dinero, y siempre en tensión. Trabajé en 2 empleos, apenas dormía y me asustaba por cada ruido fuerte. La terapia me ayudó, pero no es que encontré la sanación de forma instantánea. Incluso años después, tenía pesadillas. Me sobresaltaba cuando la gente se movía demasiado rápido. Las cicatrices que mi familia me dejaron no solo fueron físicas, pero sobreviví. Luego, la semana pasada, todo volvió de nuevo. Estaba caminando a casa del trabajo cuando noté que alguien me seguía. Al principio pensé que solo estaba paranoica, pero luego lo vi, un hombre sosteniendo su teléfono, tomando fotos de mí. Eso me hizo sentir bastante mal. En ese momento, no pensé, solo reaccioné. Me di vuelta para confrontarlo, pero en el momento en que me moví, él salió corriendo. Traté de perseguirlo, pero desapareció entre la multitud antes de que pudiera alcanzarlo. Todo el camino a casa, mi corazón latía con fuerza. ¿Quién diablos era él? ¿Un acosador, un tipo raro, o algo peor? Fue entonces cuando lo recordé, mis padres salieron de prisión hace 3 años. No lo había pensado mucho en su momento. Nunca trataron de contactarme. Pensé que ya se habían olvidado de mí, pero ahora no estaba tan segura. Después de escapar de mi familia, fui extremadamente cuidadosa protegiendo mi identidad. Cambié mi apellido en cuanto cumplí 18 años. Me mudé al otro lado del país, corté todos los lazos, nunca usé redes sociales, nunca publiqué fotos y nunca dejé rastros de dónde estaba. Pero cometí un error. Dejé que mi orden de restricción expirara. En ese momento, pensé que no importaba. Habían pasado años desde que escapé. Mis padres estaban en prisión, mis hermanos nunca intentaron contactarme, y no tenía razones para creer que alguna vez vendrían a buscarme. Así que, cuando la orden de restricción expiró, no me molesté en renovarla. Ahora, me arrepentía de esa decisión más que nada. La mañana después del incidente, fui directamente a la estación de policía. Les conté sobre el hombre tomándome fotos, sobre mi pasado, y sobre cómo sospechaba que mi familia abusiva me había encontrado. Les pregunté si podía renovar mi orden de restricción. Me dijeron que no, porque no había amenazas directas, ni contacto, ni pruebas de que mi familia estuviera detrás de eso. No había suficiente justificación para darme protección legal. Me quedé atónita. Les conté todo y no hicieron nada. El oficial fue comprensivo, pero según él sus manos estaban atadas. Sin pruebas claras de que estaba en peligro inmediato, no podían darme otra orden. Salí de la estación sintiéndome impotente. Si realmente era mi familia, no tenía forma legal de mantenerlos alejados. Desde ese día, siento que me están observando. Tal vez sea cosa mía, tal vez sea real. Pero cada vez que salgo de mi apartamento, siento miradas sobre mí. Siempre reviso por encima de mi hombro, escaneando multitudes, buscando caras conocidas. Por la noche, reviso 2 veces mis cerraduras, cierro las cortinas y duermo con un cuchillo bajo la almohada. No sé qué quieren. ¿Quieren venganza? ¿Quieren arrastrarme de nuevo a sus vidas? ¿Me culpan por lo que pasó hace todos esos años? No tengo respuestas. Todo lo que sé es que estoy aterrada. Supongo que no sé qué hacer. No puedo obtener una orden de restricción sin pruebas. La policía no hará nada a menos que suceda algo real, y si realmente son mi familia, no tengo idea de cuáles son sus intenciones. Ni siquiera sé cómo me encontraron. Cambié todo, mi nombre, mi ubicación, mi identidad completa. La única forma en que podrían haberme rastreado es si contrataron a alguien o accedieron a algún tipo de registro. Han pasado 15 años, ¿por qué ahora?
Quiero creer que solo estoy paranoica, que fue una coincidencia, que estoy imaginando cosas. Pero mi instinto me dice lo contrario, y después de todo lo que he pasado, sé que no debo ignorarlo. Estoy considerando mudarme, cambiar mi nombre otra vez, dejar todo atrás como lo hice a los 18. Pero eso es drástico. Ahora tengo una vida, un trabajo, amigos, estabilidad. No quiero tirar todo eso por sospechas. Pero si me quedo, tal vez esté caminando directo al peligro. Entonces, Reddit, ¿qué debería hacer? ¿Solo estoy siendo paranoica o esto es el comienzo de algo peor? Edición, hablé tanto de la comida porque fue lo más valioso en mi vida. Era un privilegio. Perdón si eso sonó a desesperación. Actualización 1. Hola a todos, sé que ha pasado mucho tiempo desde mi publicación original, y lamento la demora en la actualización. Han sucedido muchas cosas, y cuando estás ocupada con cosas de la vida real, todo el mundo de redes sociales queda en un segundo plano. Pero quería regresar y agradecerles. Sus consejos, su apoyo y sus advertencias me salvaron. Tomé sus sugerencias muy en serio. Instalé cámaras, cambié las cerraduras y mantuve la guardia alta. Y resulta que tenía razón al estar paranoica. El hombre que me tomaba fotos, lo envió mi familia. No mucho después de mi publicación, él confesó. Apareció en mi puerta. Era uno de mis hermanos menores. La última vez que lo vi, era un niño, siguiendo el ejemplo de mis hermanos mayores, acosándome como todos los demás. Ahora, era un adulto frente a mí, diciendo que quería hablar. No lo dejé entrar, pero escuché, porque necesitaba saber por qué. Me dijo que había pasado años buscándome. Dijo que había sido demasiado joven para entender lo que estaba pasando en ese entonces. Para darle crédito, lo era. Solo era un niño pequeño. Pero escucharlo ahora, hablar como si fuéramos hermanos perdidos intentando reconectar, me dio asco. Luego vino la verdadera razón por la que estaba allí. Me dijo que nuestros padres querían reconciliarse, que ellos habían cambiado, que nuestro padre quería disculparse y que todos querían ser una familia otra vez. Sentí como mi cuerpo se apagaba. Y luego dijo, ven conmigo, te llevaré con ellos, están esperando. Sonaba como un maníaco. Aunque sonaba como si estuviera convencido de que estaba haciendo algo bueno. No me estaba mintiendo para manipularme, realmente creía lo que decía. Hablaba de nuestros padres como si fueran personas normales y amorosas. De verdad pensaba que podían contactarme después de 15 años, y que yo correría hacia ellos, sin hacer preguntas. No podía respirar, sentí que me ahogaba. Y entonces, exploté. No recuerdo todo lo que dije, pero sé que le grité. Grité todo lo que me hicieron, los golpes, el hambre, el sótano, cómo me trataron como un error. Le dije cómo todavía tenía cicatrices en el cuerpo y pesadillas en la cabeza por su culpa. Él solo se quedó allí, como si no fuera real, como si estuviera exagerando. Fue entonces cuando me di cuenta de que nunca iba a entender. Lo empujé y le dije que se largara. Él resistió, seguía diciendo que estaba exagerando y que necesitaba calmarme. Fue entonces cuando agarré mi teléfono y le dije que estaba grabando todo, y que si no se iba en ese momento, lo llevaría directamente a la policía y arruinaría su vida. Eso funcionó. Finalmente retrocedió, mirándome como si yo fuera el problema, como si yo fuera la que estaba siendo irracional. Luego se fue, y yo también. No me quedé en ese apartamento ni una noche más. Empaqué una bolsa, llamé a mi arrendador y le dije que necesitaba romper el contrato de alquiler inmediatamente. Y Dios lo bendiga, entendió. Me dejó ir sin penalización, sin complicaciones. Incluso me ayudó a cargar mis cosas en el coche. Me quedé en un hotel por un tiempo, luego encontré un nuevo lugar. Fue difícil financieramente, tuve que pedir dinero prestado a mis compañeros de trabajo solo para cubrir el depósito, pero ahora estoy a salvo. Eso es lo que importa. Y esta vez, obtuve la orden de restricción. Tomé el vídeo de mi hermano en mi puerta, presenté todo a la policía y me aseguré de que mi nombre estuviera legalmente protegido otra vez. Ahora no pueden acercarse a mí. Confié en mi instinto, y tenía razón. Si hubiera ignorado las señales, si hubiera dejado entrar a mi hermano, no sé qué habría pasado. Tal vez habrían intentado culparme para que me quedara, tal vez algo peor. No sé qué hará mi familia ahora, y no me importa. Si intentan algo más, estoy lista. Ya no tengo miedo. Lo que no entiendo es por qué ahora. ¿Por qué, después de todos estos años, de repente les importa? Tuvieron 15 años para contactarme y disculparse, aunque nada de eso borrara lo que hicieron. ¿Por qué ahora? No creo que alguna vez obtenga una respuesta, y no la necesito. Solo sé que nunca miraré atrás. Actualización 2. Para los que me han criticado por haber dejado que expirara la primera orden de restricción, esta actualización es para ustedes. 2 de mis hermanos, el más grande y el que me visitó primero, aparecieron en mi trabajo.
Allí es donde más segura me siento, porque además de que hay otras personas, también tengo algunos amigos, así que no me han podido hacer nada. Aunque no sé cuáles eran las intenciones, porque ni bien vi que ellos estaban parados al otro lado de la calle, llamamos a la policía. La orden de restricción original solo era para mis padres, porque mis hermanos habían sido vistos como víctimas cuando todo eso sucedió, así que no estaban alcanzados por esta. Sin embargo, la segunda sí fue emitida para todos los integrantes de mi familia. Aún así, cuando la policía llegó y les pidió identificación, así como les preguntó qué estaban haciendo allí, solo los pudieron tener retenidos algunas horas, saliendo poco después con una simple multa por violar una orden de restricción. Sí, esa fue toda la utilidad de la orden de restricción. Ni semanas, ni meses de cárcel, ni nada. Todo porque mis hermanos no fueron encontrados culpables hace un tiempo, y todo porque las jurisdicciones no son las mismas. No me pregunten por qué, ya que no es algo que entienda, pero como vivíamos en otro estado y ahora me he mudado a otro, eso los ha beneficiado. La burocracia en su máximo esplendor. Por ahora, estoy tratando de tomar diferentes rutas a casa, y mirando siempre sobre mi hombro si no me siguen. También un compañero del trabajo se ha ofrecido a llevarme luego de mi turno, para asegurarse de que llegue bien a casa. Hasta se queda unos minutos estacionado en su coche alejado, para revisar que mi familia no aparezca. Pero hablando de otras cosas, con base en una pregunta sobre mi padre biológico, no, nunca lo he intentado buscar. Puede ser la persona más maravillosa del mundo, pero también tengo miedo de que no lo sea. Así que he preferido dejar esa puerta cerrada en lugar de abrirla y traer más problemas a mi vida. Actualización 3. Por consejo de mi abogado, he decidido no publicar durante mucho tiempo, aunque tenía una serie de actualizaciones que me hubiera gustado compartir. Pero era mejor para nuestras posibilidades, y ha valido la pena. Si recuerdan, mi compañero de trabajo me acompañaba a mi casa luego de mi turno. No, solo somos compañeros y amigos, además de que es el novio de una de mis amigas, que también trabaja conmigo. Incluso ella también viene con nosotros los días donde todos terminamos el turno al mismo tiempo. Ese día era uno de esos, y ellos se quedaron 30 minutos luego de que llegué para asegurarse de que todo estuviera bien. Lo habían estado haciendo por semanas, y hasta ahora parecía que no era necesario. Pero mis padres parecen habernos seguido o descubierto dónde vivía. Sí, sé que cambiábamos rutas y mirábamos si no nos seguían, pero ninguno de nosotros es un detective de una película de los 80, así que no es como si supiéramos lo que hacíamos. Incluso pueden haberlo averiguado de otra forma. Bueno, toda mi familia apareció en mi puerta, y mis amigos primero llamaron a la policía y luego me avisaron a mí. Mi familia tenía regalos para darme, o algo así, pero todo fue llevado por la policía después. Mis amigos reconocían a mis dos hermanos, de la vez que visitaron mi trabajo. Ellos comenzaron a golpear la puerta y a mirar por la ventana. Temiendo que pudieran hacer algo, como arrojar cosas a la ventana que pudieran lastimarme, se bajaron del coche para confrontarlos. No fue la mejor idea, pero agradezco que lo hicieran para defenderme. De todas formas, la policía ya estaba avisada y a pocos minutos de llegar. Comenzaron a interactuar con ellos y a decirles que se fueran de allí, mientras yo veía todo desde adentro. Las cosas se volvieron serias y mis hermanos comenzaron a agredir a mis amigos. Por eso salí, aunque estuviera aterrada, porque ya no era una niña y porque no iba a dejar que lastimaran a mis amigos. Pero ellos eran más y terminaron agrediéndonos a los tres. No tanto como la primera vez, quizás porque poco tiempo después llegó la policía, pero sí lo suficiente como para que ahora tomen en serio mi caso. No solo han recibido una demanda penal, que pasó a la jurisdicción federal, por lo que se tomaron en consideración los antecedentes, sino que también con mi abogado decidimos demandarlos civilmente. Incluso mis amigos también lo hicieron, en una demanda colectiva contra ellos por agresión. Esta es la razón por la que no hice publicaciones aquí durante todo este tiempo, ya que eso podría afectar mis posibilidades de ganar, según el abogado. Podría decir algo aquí que afectaría mi caso. Quizás no, pero no iba a arriesgarme, quería ver a mis padres tras las rejas y pagando. Los juicios fueron bastante largos, con mucho estrés emocional y físico. Pero ahora aquí está lo que hemos ganado. Digo que hemos ganado en ambos juicios porque, tanto lo monetario como las penas impuestas a mis padres y mis hermanos, han sido una victoria para mí. Más que una victoria, una gran posibilidad de dejar esto muy, muy atrás. En total, mis padres y mis hermanos han tenido que pagar a mis amigos y a mí una suma combinada de $75.000. Mi parte, son unos $65.000 aproximadamente, es una cantidad impresionante. Quizás para ustedes no es demasiado dinero, pero para mí, con un trabajo normal, es impresionante. Una parte de mi recompensa la voy a compartir con mis amigos. Es mi regalo por haberme protegido como lo hicieron. En cuanto a las penas para mi familia, mi padre y madre, por la reincidencia,
además de que todavía estaban en libertad condicional, recibieron una pena de 20 años, que ya están cumpliendo desde ese día cuando fueron arrestados. No fueron condenados tan rápido, pero fueron detenidos y no pudieron salir ni siquiera con una fianza. En el juicio dijeron que la intención de ellos era solo reparar la relación, pero la agresión contaba otra historia, así que estoy feliz de que pasen más de la mitad de sus vidas encerrados, si es que contamos ambas condenas. Mis hermanos también han tenido penas que van desde 5 hasta 12 años por su involucramiento en todo esto. No solo por lo que sucedió en concreto ese día, sino por el acoso. Incluso algunos de mis hermanos ya tenían otras ofensas no relacionadas conmigo. Sé que en unos años podríamos volver a tener este problema, porque no es como si mudarme pudiera resolver las cosas con mis padres. Pero mi abogado tiene la libertad de renovar las órdenes antes de que se venzan sin siquiera recordárselo, aunque tengo un calendario con notificaciones para renovarlas de aquí a 50 años. No creo que mis padres sobrevivan tanto, pero quiero estar preparada. En caso de que alguno de mis hermanos salga y rompa las órdenes de restricción, podrían pasar todavía más años encerrados. Y como las órdenes ahora son para toda mi familia, si van a tener utilidad. Especialmente si me quedo aquí en lugar de volver a mudarme. Yo lo veo como un final feliz.